Ya. Perfecto. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, tanto estudiantes nuevos como estudiantes regulares, profesores y miembros de tribunales y a todas las personas pues en general que nos acompañan. Para continuar con las actividades que tenemos el día de hoy de este seminario internacional del doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, tenemos una presentación muy grata donde nos va a acompañar el doctor Felipe Mora Bermúdez y nos va a dirigir una disertación muy interesante que se titula ¿Qué nos enseñan los neandertales sobre nuestra biología? Antes de darle el pase al doctor Mora, me voy a permitir leer una pequeña reseña sobre su vida académica, pues para que tengamos algo de conocimiento sobre eh, el bagaje que tiene el doctor en estas temáticas y podamos, pues de alguna manera, comprender un poco el porqué de su interés en estos temas y cómo la formación que él tiene pues impacta directamente en lo que él está investigando y nos va a compartir el día de hoy. Como les decía, el doctor Felipe Mora Bermúdez tiene un bachillerato en biología emitido por la Universidad de Costa Rica. Cuenta también con una maestría en biología celular y molecular emitida por la Universidad de Heidelberg en Alemania. Cuenta también con un doctorado en biología celular emitido por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Heidelberg. Igualmente, el trabajo doctoral que realizó fue sobre la dinámica y condensación mitótica de los cromosomas necesaria para evitar errores cromosómicos durante la división celular. Este trabajo doctoral fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight en Costa Rica. Desde entonces es investigador en los institutos Max Planck de Biología Celular, Molecular y Genética en Dresde y Antropología Evolutiva en Limskirch, ambos en Alemania. El trabajo desarrollado ha sido sobre neurobiología del desarrollo, centrado en descifrar los mecanismos de proliferación y diferenciación de las células madre que van formando la corteza cerebral. El proyecto actual, en colaboración con Svante Pivo, Premio Nobel de Fisiología Medicina el 2022, ha sido comparar esas células madre en diferentes especies de grandes primates como chimpancés, neandertales, humanos modernos, buscando pistas sobre lo que nos hace humanos. En este caso, nos va a dirigir la charla acerca de esta temática y al final vamos a tener espacio pues, para hacerle consultas o algunos comentarios que el público tenga bien. Antes de darle paso pues, al doctor Mora, voy a solicitarles dos cosas. La primera, que por favor mantengan sus micrófonos en silencio durante la presentación y que los activen en el momento que tengamos ya el espacio para hacer las consultas y se les brinde el espacio para hacerla. Y la segunda, que por favor, para efectos del registro de la participación, en el cintillo donde viene el nombre de cada uno de ustedes, que se aseguren que venga su nombre y que venga con los dos apellidos, por favor. Esto antes de iniciar la charla. Muchas gracias. De seguido, entonces, le doy el espacio pues al doctor Mora para que nos dirija la charla titulada ¿Qué nos enseñan los neandertales sobre nuestra biología? No sin antes agradecerle pues por la participación y la gentileza que tiene de estar el día de hoy con nosotros desde Alemania, donde sabemos que ya es un poco más tarde y ha tenido pues la gentileza de conectarse a la actividad del día de hoy y dirigirnos estas palabras. Muchísimas gracias, doctor Mora. Adelante, el escenario de este seminario es suyo. Muy buenas tardes y por acá muy buenas noches a todos. Es un gran placer estar acá con usted. Gracias a Cristian y al resto y a David, al resto de organizadores que hicieron posible esta participación. Y gracias también por la muy amable introducción. Como dije, es un gusto estar acá celebrando el programa de doctorado, el DOCINADE. Y también para conversar un poco sobre lo que nos enseñan los neandertales sobre nuestra propia biología. Y en este caso, se trata principalmente de lo que nos enseñan sobre nuestro cerebro.
Como ya lo mencionó Cristian, este es un trabajo colaborativo o ha sido un trabajo colaborativo entre los institutos Max Planck de biología molecular en Dresden y de antropología evolutiva en Leipzig, ambos en Alemania. Antes de entrar propiamente en materia, quisiera primero describir algunas características prácticas de un proyecto como este. Esto lo menciono porque a menudo hay mucha gente que me pregunta que para qué sirve lo que yo hago. Bueno, la respuesta todavía no la sé, pero les puedo contar que primero que todo, como muchos se pueden imaginar, se trata de una investigación en ciencia básica, en ciencia fundamental, motivada principalmente por la curiosidad, por las ganas de generar conocimiento nuevo. Y hay que decirlo, es una curiosidad realmente sobre nosotros mismos, un poco antropocéntrica tal vez, dirían algunos, no sin algo de razón. Además, esto implica, al ser biología fundamental, investigación fundamental, que las aplicaciones tecnológicas o biomédicas son inciertas, tal vez a largo plazo. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno entra en este tipo de investigación, que no se sabe si van a tener alguna aplicación de algún tipo. Es además de eso, investigación muy costosa. Requiere inversión en infraestructura y tecnología de punta. Y no estoy hablando solamente de laboratorios o de microscopios o de criostatos o cosas así propiamente de la investigación. Piensen nada más que en que para, por ejemplo, transportar rápidamente nuestras muestras preciosas de tejido vivo, de células, etcétera, entre ciudades, por ejemplo, entre Leipzig y Dresden, pues se necesitan autopistas y se necesitan líneas férreas de tren en buen estado, libres de embotellamientos y libres de problemas. Y como todos los que hemos vivido años en Costa Rica sabemos, pues comenzando por ahí ya se vuelve un escollo con solo eso. Pero bueno, dado que es una investigación que no promete, un tipo de investigación que no promete necesariamente dar réditos económicos en el corto o incluso en el mediano plazo, los únicos dispuestos a financiarla generalmente son los entes estatales. Por lo tanto, para este tipo de investigación se necesitan realmente entes estatales robustos, capaces de financiar grandes proyectos de investigación puramente fundamental y, de nuevo, en la mayoría de los casos, de un pronóstico incierto. Algunos de estos, alguna gente conoce este tipo de proyectos como moonshots, ¿no? A ver, son intentos, a ver qué pasa, a ver si va a dar algún resultado de la investigación, como esta que les voy a presentar, que en realidad era de pronóstico totalmente reservado cuando la iniciamos. Precisamente, este tipo de ciencia para mí responde al concepto de que la ciencia fundamental es una inversión y no, como se piensa usualmente en países como el nuestro, no necesariamente un gasto. Con ciencia básica, ciencia fundamental creativa, digamos, se puede sentar la base para desarrollar ciencia aplicada productiva y robusta y que siente las bases para obtener tecnología importante para la humanidad, tecnología importante para el país en el que se desarrolla. Y a su vez esto apoya la creación y la generación de más ciencia fundamental y así sucesivamente. Un ejemplo de muchos y que a mí me parece pertinente para la charla para los datos y que les voy a presentar es el ejemplo de CRISPR. Como tal vez algunos o todos sabrán, el sistema CRISPR es un sistema de edición genómica que se ha vuelto indispensable en la biología experimental moderna para cambiar, cortar y pegar pedazos de ADN en el genoma y así hacer biología molecular y ingeniería genética. Sin embargo, las secuencias CRISPR propiamente fueron inicialmente estudiadas como una curiosidad del sistema del genoma, perdón, del genoma de algunas bacterias y como un sistema de defensa contra ataques virales. Y no fue sino hasta que se vio que se podía tal vez usar en humanos que a partir de eso se comenzó a desarrollar
un poderoso sistema de edición genómica que bueno, ahora se ha vuelto, en pocos años se ha vuelto prácticamente indispensable para la biología experimental, para la biología celular y molecular y para muchas otras ramas de las biociencias. Y gracias a eso, esto permite seguir también haciendo más biología fundamental, más investigación fundamental. Otra ventaja de la investigación fundamental es que permite crear nueva tecnología autóctona, es decir, más acorde con los retos locales. Y no siempre es los países que desarrollan su propia ciencia fundamental y a partir de eso su propia tecnología no están tan condenados a simplemente importarla y adaptarla a sus necesidades. Entonces, tomando todo esto en cuenta, hay algo que a mí me gusta pensar, me gusta postular, y es que el nivel de desarrollo de un país generalmente va a ser proporcional a lo que destina para investigación fundamental. No tengo métricas para sostener esta afirmación que les estoy dando, pero viendo muchos ejemplos a nivel mundial, pienso que es muy probable que así sea y los dejo por el momento con esa inquietud. Bueno, ahora ya entrando un poco más en materia, volviendo al tema de la investigación, les voy a hablar específicamente sobre diferencias en la división de células madre cerebrales entre seres humanos modernos y neandertales. Tenemos un cráneo de un ser humano moderno, como nosotros, y un cráneo de un neandertal. Y como ven, hay muchas diferencias, pero también puede haber algunas, hay muchas similitudes, son muy similares, pero puede haber algunas diferencias también. Y aquí tenemos dos células madres cerebrales dividiéndose, una sin cometer errores cromosómicos y otra dejando un cromosoma, por decirlo así, perdido durante la división. Y después vamos a ver por qué son relevantes estas cosas. Y bueno, ¿por qué los neandertales? ¿Por qué los neandertales son interesantes? Porque la verdad, y algo que hay que aclarar, es que no pertenecen a nuestros ancestros, no están en nuestra línea de ancestros, a pesar de que a veces se cree eso. Más bien se extinguieron hace 40.000 años. Entonces, tomando todo esto en cuenta, entonces, ¿por qué son interesantes? ¿Por qué nos pueden decir algo? Bueno, resulta que el hecho precisamente de que sean seres humanos, porque son seres humanos de otra especie, que se extinguieron, entonces no sería malo aprender por qué se extinguieron, para ver si nosotros logramos evitar la misma suerte, comenzando por ahí. También resulta que son nuestros parientes conocidos más cercanos, junto con los denisovanos. Somos realmente muy similares, tanto así que nuestro ancestro común fue hace apenas unos 600.000 años, más o menos, lo cual es en realidad muy poco en términos de tiempo geológico o tiempo evolutivo. Ahora, antes de extinguirse, pues se cruzaron con nuestros antepasados. Y no estoy diciendo que se cruzaron ahí en la Avenida Central o algo parecido, sino que tuvieron sexo, dejaron descendencia y a partir de eso, esa descendencia común con nuestros antepasados, de la cual salimos eventualmente nosotros, resulta que eso nos deja a todos nosotros entre un 1 y un 2% de ADN neandertal en nuestros genomas. Todos nosotros aquí tenemos más o menos ese porcentaje de ADN neandertal. Entonces somos al menos un poquito neandertales. Para cuando nos intenten insultar llamándonos neandertales, pues habrá que decir, sí, a mucha honra, pues. Entonces, la verdad, a mí me parece que son seres muy interesantes, sobre todo si queremos averiguar lo que nos hace humanos. Es decir, qué es lo que nos distingue de nuestros primos más cercanos. Por ejemplo, los chimpancés, los primos más cercanos vivos, o los neandertales, los primos más cercanos en lo absoluto. Son los seres más cercanos a nosotros. Entonces, averiguando qué es lo que nos distingue de ellos, podemos entonces ver qué es lo que nos hace realmente humanos modernos, nuestra propia especie. Hablando un poco más de seres humanos, ya sean neandertales o humanos modernos, como les dije, bueno, no, más bien esto no se los había contado. Esta especie, es interesante ver que los neandertales son una especie que existió en total
durante unos 500 a 600.000 años antes de extinguirse. Entonces, como punto de comparación, los humanos modernos apenas hemos existido entre 200 y 300.000 años como especie. Más o menos la mitad de lo que han existido los neandertales. Después, los neandertales, algo que han hecho es que se han expandido por toda Europa y por gran parte de Asia. Otras especies de homínidos, como los denisovanos, se han expandido incluso más allá en Asia, pero los neandertales propiamente por toda Europa y por bastantes partes de Asia. Los seres humanos modernos, por nuestro lado, ya nos hemos expandido por toda la Tierra y estamos incluso empezando a expandirnos por el sistema solar. Es más, si tomamos en cuenta las sondas dirigidas a distancia, pues ya hemos incluso salido del sistema solar como especie. Otra característica interesante de los neandertales es que desarrollaron su propia tecnología. Tenían tecnología de caza, tenían vestimenta, etcétera. Mientras que, hay que decirlo, los seres humanos modernos hemos desarrollado cosas como la ciencia, como la Internet, como el Large Hadron Collider, como el James Webb Space Telescope, ¿no? Entonces, es un paso más allá, bastante más allá, en términos de desarrollo tecnológico. Los neandertales también se ha demostrado que han tenido una cierta creación artesanal e incluso cierta creación artística con conchas pintadas, con patrones pintados en el interior de cavernas, etc. Los seres humanos modernos hemos tenido a Mozart, a Dalí, a Borges, y bueno, no lo niego, soy fan de Pink Floyd también, entonces los incluyo ahí. Otra característica muy interesante es que los neandertales se sabe que cuidaban a sus enfermos, y esto es algo que siempre ha sido muy asociado a los valores humanos, a un ser humano, y pues hay evidencia que lo hacían. La humanidad moderna ha triplicado la esperanza de vida al nacer usando medicina científica, principalmente. Bueno, todo esto lo digo no para dejar mal a los neandertales. Al contrario, para mí lo más interesante de todo esto es que hasta donde sabemos hoy día, los neandertales desarrollaron más o menos las mismas categorías de habilidades que la humanidad moderna, como tecnología, arte, etc. La diferencia parece ser que la humanidad moderna las ha desarrollado muchísimo más, mucho más allá. Y no solo mucho más allá, sino que lo ha hecho en más o menos la mitad del tiempo disponible, lo cual es muy interesante y muy sorprendente también si lo vemos desde este punto de vista. Otra cosa interesante es ver que muchas de estas características tienen bastante que ver con las funciones del cerebro. Entonces, se podría pensar que tal vez hay grandes diferencias en el cerebro. Pero si vemos los cerebros humanos de Neandertal y de humano moderno, podemos ver que en realidad se parecen mucho, son muy parecidos. No son idénticos. Por ejemplo, el cerebro Neandertal es un poco más elongado en el eje antero-posterior, mientras que el cerebro de nosotros, de los seres humanos modernos, es un poco más globular, un poco más esférico. Bueno, entonces, parece que nuestros cerebros eran bastante parecidos, aunque no idénticos. Y bueno, entrando ya un poco más en materia cerebral, por decirlo así, hoy vamos a conversar sobre una parte del cerebro llamada el neocórtex o la neocorteza cerebral. Es la parte externa del cerebro, con los pliegues característicos que tiene y que recubre casi todo el resto del cerebro. Además, es una parte que está muy involucrada en nuestras capacidades cognitivas, por ejemplo, el razonamiento, el lenguaje, la memoria, etc. Es, por decirlo así, una parte, ya gracias a eso, una parte muy importante de lo que nos hace humanos modernos, es decir, de la condición humana. Entonces, vamos a entrar un poco más a cómo se desarrolla un cerebro. Vamos a introducir un poco más esto. Aquí tenemos un embrión. En este caso es un embrión de ratón, pero a estas edades tempranas, los embriones de mamíferos son todos muy, muy parecidos. Y si vemos el embrión, el neocórtex se va a desarrollar en la parte, digamos, más frontal del sistema nervioso, digamos, por aquí. Y si hacemos un corte sagital,
de este embrión y observamos más de cerca, podemos incluso ver, es un corte sagital como este, podemos incluso ver las células madre que componen el cerebro y en este caso el neocórtex en desarrollo. Estas células madres cerebrales del neocórtex, a los cuales se les llama progenitores apicales, tienen una morfología muy interesante. Son células muy elongadas. Una célula puede ir desde la superficie apical o ventricular hasta la lámina basal, digamos que colinda ya con las meninges. Entonces son muy elongadas. Y son un tipo de célula muy importante porque van a dar origen a todo el resto de células neurales del neocórtex. Las neuronas, por ejemplo, y las células macrogliales también, que son las células que apoyan a las neuronas. Bueno, entonces, a partir de esto podemos ver un dibujo de estos progenitores apicales, de estas células madre llamadas progenitores apicales. Esto es ya el tejido como les enseñé antes y esto ya es una representación un poco más gráfica, un dibujo. Y podemos ver cómo más o menos a grandes rasgos se genera el cerebro. Resulta que los progenitores apicales, el primer paso que van a dar no es necesariamente generar neuronas, sino que van a dar origen a un tipo intermediario de progenitores, que son los progenitores basales, porque están localizados un poco más basalmente en el tejido, y son estos progenitores basales los que van a dar origen a la mayoría de las neuronas que van a formar las 6 capas neuronales canónicas del neocórtex desarrollado. Entonces, de progenitores apicales a progenitores basales a neuronas. Más o menos así se forman las capas neuronales del neocórtex ya desarrollado. Nos vamos a concentrar en esos progenitores apicales para lo que queda de la charla. Y algo muy interesante es que las divisiones celulares, la manera en que estas células se reproducen y se multiplican, las divisiones celulares van a ocurrir prácticamente todas, pegados a la superficie apical o a la superficie ventricular, donde está el ventrículo, los ventrículos cerebrales. Entonces, ya viendo ahora tejido verdadero, aquí tenemos una inflorescencia, una inmunofluorescencia de estas células. Vemos aquí los progenitores apicales, algunos de ellos ya dividiéndose. Este está en una etapa que se llama la metafase de la división celular. Se reconoce porque todos los cromosomas están alineados en el centro de la célula, alistándose para eventualmente ser separados en 2 partes iguales y ser dirigidos a los polos de la célula madre, que eventualmente cuando la célula madre es partida en 2, van a dar origen a las 2 células hijas. Y así se reproducen estas células madre. Y se reproduce así como se reproduce la mayoría de las células. Entonces aquí vemos una célula en metafase lista para entrar en división. Y aquí está una célula en anafase que ya está siendo incluso partida en 2 por la maquinaria celular. Estas 2 fases, la metafase antes de la división y la anafase después de la división de los cromosomas, van a ser importantes para el resto de cosas que vamos a conversar ahora. Bueno, otra herramienta que se ha vuelto muy importante en este tipo de estudios son los organoides y principalmente en este caso los organoides cerebrales. ¿Qué son los organoides? Bueno, son como una versión miniatura muy simplificada de órganos, en este caso el cerebro. Como aquí tenemos, por ejemplo, un cerebro humano moderno, en todo su esplendor, por decirlo así, con el neocórtex muy visible. Y aquí tenemos a escala más o menos el tamaño de lo que sería un organoide. Entonces, obviamente, son como versiones experimentales muy pequeñas, muy simplificadas de un órgano que se pueden hacer en el laboratorio a partir de, se pueden cultivar en el laboratorio a partir de células. Bueno, un poco de interferencia.
Bueno, una ventaja de estos organoides, a pesar de que sean muy simples y muy pequeños, es que sin embargo nos permiten estudiar las células cerebrales, en este caso las células madres cerebrales, en su entorno, como parte de un tejido cerebral. Y eso es muy importante porque a veces conseguir tejido humano, de chimpancé o por supuesto de neandertales extintos es muy difícil o prácticamente imposible. Entonces, usando estos organoides es posible estudiar estas células en su entorno de un tejido. Precisamente con estos organoides es que este proyecto comenzó a volverse muy interesante. Entonces les voy a hablar de un resultado que prácticamente dio inicio a la curiosidad por estas comparaciones. Y va a ser es un video, un time-lapse, comparando la división celular de una célula madre de humano y de una célula madre chimpancé. Y lo que vamos a ver es cómo esta célula progresa a través de la división celular, de la mitosis, y vamos a ver algunas cosas interesantes. Entonces, dando inicio al video, vemos cómo los cromosomas, que son los que están aquí marcados, empiezan a ordenar y van a ser alineados en el centro, en el ecuador de la célula. Aquí hago una pequeña pausa para que todos vean cómo los cromosomas pasaron como esta configuración acá y se alinearon todos en el centro de la célula, como la célula anterior que les mostré en la inmunofluorescencia. Esta es la parte de preparación antes de la separación de los cromosomas, que se llama metafase. Lo interesante es cuánto van a durar esta célula y esta célula en esta fase de preparación, en la metafase. Entonces, ¿cuánto va a durar antes de que estas células entren en la anafase, en la fase en la que se separan los cromosomas? Entonces, seguimos con el vídeo y vemos que ya la célula de chimpancé entró en la anafase, mientras que la célula humana todavía no ha entrado. Entonces, la célula humana va a tomarse su tiempo y eventualmente va a separar sus cromosomas. Pero después de un tiempo, después de más tiempo que la célula de chimpancé necesitó. Y si comparamos la duración de la metafase, aquí codificada en amarillo, vemos que es bastante más larga en el humano que en el chimpancé. Estos son los resultados ya un poco más cuantificados. Tenemos aquí las células madre humana, ya sea del tejido propiamente del neocórtex o del tejido experimental de los organoides. Y vemos aquí las células madres cerebrales de chimpancé, pero también de orangután. Y vemos que la duración de la metafase, esta preparación antes de separar los cromosomas, es más o menos un 50% más corta. Es decir, en humanos es un 50% más larga que en estos simios. Bueno, es una diferencia interesante y la pregunta que surgió es, bueno, surgieron la verdad muchas preguntas. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se genera esta diferencia de la duración de la metafase? Si tiene alguna importancia para el organismo. Entonces fuimos en nuestro proyecto intentando poco a poco contestar estas preguntas. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿qué es lo que prolonga la metafase humana? ¿Cómo es que las células humanas, en este caso células humanas, células madre del neocórtex, prolongan esa metafase? ¿Cómo logran hacer eso? Y es aquí, en este punto, donde entramos ya un poco más en materia con los neandertales y con esta noticia fabulosa de hace casi 10 años del equipo de genómica de Leipzig que logró secuenciar el genoma completo de los neandertales y también en una calidad de secuenciación muy alta, de alta cobertura, de alta confiabilidad, lo suficiente para poder entonces compararlo con el genoma de los seres humanos modernos, con nuestro genoma. Y a partir de ahí empezar a ver, bueno, cuáles son las diferencias entre el genoma de los neandertales y nuestro genoma. Hubo varios tipos interesantes de diferencias, etcétera, pero digamos, resumiendo un poco los hallazgos de esta investigación, se vio que había más o menos 31,000 cambios totales puntuales en el ADN entre seres humanos modernos y neandertales.
Eso, la verdad, es muy poco, considerando el tamaño completo del genoma. Y además de eso, es más poco aún la cantidad de cambios que generan un aminoácido de diferencia diferente en la secuencia de los genes que codifican para proteínas. Entonces, hubo 96 cambios de los 31,000, apenas 96 fueron cambios que daban origen a un aminoácido diferente en alguna secuencia de un gen que va a dar una proteína. Y estos 96 cambios fueron en alrededor de 97 proteínas. La verdad es muy, muy poco. Esto subraya lo parecidos, en realidad, que somos los humanos modernos y los neandertales. Relativamente pocos cambios totales genómicos y muy, muy pocos cambios en aminoácidos importantes para la codificación de las proteínas. Las proteínas, como ustedes bien saben, son más o menos los bloques de construcción, un tipo muy importante de bloque de construcción de nuestros tejidos, de nuestros órganos, de nuestro cuerpo. Bueno, entonces, teniendo ya esas diferencias, la pregunta se vuelve entonces si estos cambios en aminoácidos de acá tienen alguna importancia o consecuencia. Es decir, ahora toca pasar de estudiar la parte genómica propiamente, de diferencias simplemente en el ADN, a la parte celular y fisiológica, de diferencias en el funcionamiento de las células y del cuerpo. Muy interesante para mí resultó ser que 6 de esos cambios en aminoácidos ocurrían en 3 genes mitóticos que generan proteínas importantes para la división celular. Aquí vemos de nuevo un dibujo de una metafase con los cromosomas alineados y aquí están las 3 proteínas con cambios entre humanos modernos y neandertales que me parecieron muy interesantes porque ya se sabía de otros estudios en otro tipo de células que participaban en la división celular. Y no solo en la división celular, sino que participaban específicamente en las funciones del kinetocoro. El kinetocoro, aquí en rojo, es como la estructura que permite que se unan los cromosomas en azul a los microtúbulos. ¿Qué me dices? Los microtúbulos. No, tú compraste. Un poco más de interferencia. Los microtúbulos son los brazos moleculares que van a separar a los cromosomas para que uno de los cromosomas, una de las 2 copias de los cromosomas vaya a este polo, la otra vaya. Quizás sería buena idea que todos revisaran si tienen los micrófonos apagados para que no se oiga en la conferencia. Gracias. Bueno, entonces, estas 3 proteínas con cambios entre humanos modernos y neandertales tienen funciones en la división celular, específicamente en las funciones del kinetocoro, que es lo que une a la maquinaria que va a separar los cromosomas con los cromosomas. Entonces, por un lado, tenemos que hay una diferencia entre chimpancés y seres humanos modernos en que una fase importante, la metafase, esta fase, dura más tiempo en humanos que en chimpancés. Y por otro lado, vemos que entre el genoma de los seres humanos modernos y los neandertales hay diferencias en 3 proteínas que precisamente tienen funciones durante la metafase en preparar a los cromosomas para ser separados. Entonces, obviamente no fue muy difícil preguntarnos, bueno, ¿será que estos cambios genómicos entre humanos modernos y neandertales tienen algo que ver con la prolongación de esa metafase? Y bueno, para hablar un poco más de estas 3 proteínas, aquí tenemos una representación lineal de estas proteínas, KNL1 con 2 cambios entre humanos modernos y neandertales, KIF18A con 1 cambio y SPAC5 con 3 cambios. Algo interesante de estos cambios, si ustedes lo ven por acá, aquí tenemos el aminoácido que está en esa posición, que es, en este caso, una arginina en los seres humanos modernos y una histidina en los neandertales, pero no solo en los neandertales, también en los chimpancés, también en los ratones, pero también en cetáceos, en reptiles, en anfibios. Entonces, curiosamente,
Y es la misma situación con los otros cambios, esta serina y esta glicina, etcétera. En los seres humanos, estos 6 aminoácidos son realmente específicos de seres humanos. En todos los otros casos, para estos 6 aminoácidos, el mismo aminoácido que tienen los neandertales lo tienen los chimpancés y otro montón, quizás todos los animales. Entonces, esos aminoácidos resulta que nos distinguen a los seres humanos de todos los otros seres vivos que hemos podido ver. Hay otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, este cambio acá es dentro de una parte importante de la proteína, por la cual hace su función de quinesina, de motor molecular. Este cambio acá está muy cerca también de otras partes importantes de la proteína. Solo en SPAC5 parece que los cambios no están en regiones tan importantes. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más tarde. Entonces, este conjunto de aminoácidos, este conjunto de 6 aminoácidos diferentes son realmente característicos de seres humanos modernos. Ahora, la pregunta es, ok, ¿cómo hacer entonces para estudiar estos aminoácidos y para compararlos entre humanos modernos y neandertales? ¿Cómo crear un sistema, ya que los neandertales están extintos, cómo crear un sistema para poder estudiar si estos cambios en los aminoácidos tienen un efecto, por ejemplo, en la división celular de las células madre y por lo tanto en el desarrollo del resto del cerebro? Ahora, si se fijaron en la parte anterior que les presenté, los neandertales, en este caso, tienen un aminoácido diferente al humano, pero resulta que en los ratones es el mismo aminoácido y ocurre para todos los 6 cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que los ratones silvestres, los ratones naturales, vienen siendo como una especie ya de modelo neandertal para esos 6 aminoácidos. Sin necesidad de cambiar nada, ya los ratones silvestres, que son animales de laboratorio, modelos animales muy conocidos, ya de por sí vienen a ser para estos aminoácidos como una especie de modelo neandertal. Entonces, esto es muy, muy práctico porque, claro, nosotros en el laboratorio entonces podemos trabajar con esos ratones y como los neandertales tienen estos grandes surcos supraciliares o estas grandes cejas, pues se los ponemos también al ratón natural o silvestre para acordarnos de que cuando es un ratón silvestre sin ninguna modificación, pues es más o menos un modelo neandertal para esos 6 aminoácidos. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo que necesitamos entonces es un modelo de ratón comparable, pero que tenga los aminoácidos de humano moderno. Y para eso utilizamos CRISPR, la herramienta que les comenté al principio, que sirve para modificar genomas. No hay que entrar en detalles de cómo lo hace, simplemente decir que es una manera como de cortar y pegar pedacitos de ADN y así modificar genomas muy precisamente, de una manera muy precisa. Y se toma su tiempo, nos tomó varios años lograr estos modelos, pero después al final tenemos a un ratón, digamos, modernizado, un ratón que para esos 6 aminoácidos es igual a los seres humanos modernos, y así podemos comparar 2 sistemas con cerebro, podemos comparar las células madres cerebrales y cómo se reproducen y cómo generan neuronas, etcétera, entre un modelo neandertal y un modelo humano. Sin embargo, nosotros pensamos que eso no era suficiente. Era bueno tener un modelo y también interesante que es un modelo, un organismo completo, para cosas que podemos discutir luego, pero no, al final de cuentas los ratones no son tan parecidos a los seres humanos. Tienen muchas similitudes, pero quisimos tener también un modelo más de humano moderno. Entonces decidimos usar a los organoides que les comenté anteriormente. Entonces, tomando células madre embrionarias de humano moderno, como les conté, se pueden generar organoides cerebrales. Entonces, el siguiente paso es con el método de CRISPR de edición de genomas, generar células a partir de células humanas modernas, células madre embrionarias, generar células neandertalizadas. Y a partir de esas células, entonces, en el laboratorio poder generar organoides ya cerebrales neandertalizados. Y de nuevo, les ponemos sus grandes surcos supraciliares, sus grandes cejas para acordarnos
de que son ya en este caso modelos neandertalizados. Lo interesante de esto también es que nos permite hacer el experimento en ambas vías. Con los ratones pasamos de un modelo neandertal a un modelo modernizado, mientras que con las células madre y los organoides pasamos de un modelo de humano moderno a un modelo neandertal, y entonces podemos comparar si los resultados en ambas direcciones concuerdan bien. Bueno, la primera pregunta que tuvimos después de eso es si, habiendo cambiado ya el genoma de estos modelos y pudiendo comparar entre células madre cerebrales de humano moderno y neandertalizadas, si entonces había una diferencia en la duración de la metafase, como la hay, como les mostré que la hay entre humanos modernos y chimpancés. Y resumiendo los resultados, estos son acá. Aquí tenemos, en el caso de utilizando los ratones, las células madres cerebrales de ratones, o progenitores apicales, como les conté al principio. Aquí podemos seguir las divisiones y medir cuánto dura la metafase. Entonces, en el neocórtex de ratón natural, que es para nuestros efectos un modelo neandertal, tiene una cierta duración, y en el ratón modernizado va a tener sorprendentemente una duración más larga. Entonces, al cambiar estos aminoácidos, estos 6 aminoácidos, resulta que eso es suficiente para incrementar la duración de la metafase, la fase de preparación de separación de los cromosomas, en más o menos un 20%, lo cual fue muy, muy interesante y bueno, nos pusimos muy contentos. Lo interesante también es que no todos estos cambios de aminoácidos son necesarios. Con solo los 3 aminoácidos que están entre KIF18A y KNL1, ya se logra más o menos la misma magnitud de prolongación de la metafase. Entonces, resumiendo, cuando tomamos un modelo neandertal y lo modernizamos, cambiándole los aminoácidos, esos aminoácidos son suficientes para prolongar la metafase, e incluso solo los aminoácidos en estas 2 proteínas. Los cambios en SPAC5 parece que por lo menos en este proceso no juegan un papel definitivo. Y también hicimos el experimento en el sentido anterior, pasando de células humanas a células neandertalizadas por medio de los organoides, y tuvimos exactamente el resultado congruente contrario. Es decir, las células madre de humano moderno tenían una metafase más larga que las células madre neandertalizadas. Entonces, con cambiar los aminoácidos de humano moderno a neandertal, logramos acortar la metafase y volverla más o menos a lo que probablemente era en su modo ancestral. Bueno, recapitulando esta parte, entonces, a pesar de que los neandertales y los seres humanos somos muy parecidos y más parecidos que, por ejemplo, los chimpancés, esos cambios en estas proteínas mitóticas nos dejan ver que por lo menos en la duración de la metafase, los neandertales son más parecidos a los chimpancés. Y durante la evolución que hemos tenido de 600,000 años, aparte de la evolución de los neandertales, han surgido cambios que han prolongado la metafase en nuestras células madres cerebrales. Bueno. Ahora la última pregunta que les voy a presentar es, bueno, ok, tenemos una metafase más larga, una fase de preparación de la mitosis más larga en seres humanos, pero ¿eso para qué sirve? ¿Cuál es la consecuencia fisiológica, digamos, celular, de tener una metafase más larga o es simplemente más larga y ya? Bueno, antes de responder esta pregunta, les presento un mecanismo molecular que se llama el punto de control mitótico, o el Spindle Assembly Checkpoint en inglés. Y la función de este punto de control es detener la continuación de la separación de los cromosomas hasta tanto todos los cromosomas no hayan sido contactados por ambos lados del uso mitótico.
Por ejemplo, aquí este cromosoma está suelto de un lado, solo está conectado a una parte del uso mitótico y le falta conectarse de este lado. Mientras esto sea así, el punto de control mitótico detiene o retrasa la división celular hasta que sea conectado para que después todos los cromosomas que tienen que ir para este lado vayan y para este lado también, para que cada célula hija tenga el número completo y correcto de cromosomas después de la división celular. Entonces, ¿qué pasa? Si el punto de control mitótico funciona bien, no hay errores cromosómicos. Si funciona mal y la división prosigue con un cromosoma mal conectado, es posible que ese cromosoma se pierda o que sea dirigido a la célula equivocada. Por ejemplo, que se vaya para esta célula en lugar de esta célula. Entonces, es un punto de control muy importante para asegurar que todas las células tengan el número de cromosomas correcto. Y la célula es capaz de retrasar la metafase cuando hay errores hasta que todos los cromosomas sean bien orientados. Esto quiere decir que la metafase se prolonga cuando hay una necesidad de corregir errores, cuando hay una sensibilidad a los errores. Entonces, una de las cosas que pensé es, bueno, si hay una diferencia en la duración de la metafase, puede ser que haya una diferencia en la incidencia de este tipo de errores cromosómicos. Es decir, que las células humanas tardan más tiempo en esta metafase porque tal vez corrigen de una manera diferente. Y entonces, lo que hice fue contar el número de errores cromosómicos. Por ejemplo, aquí tenemos células, como lo ven, en anafase y también en telofase, con un error en la segregación de los cromosomas comparado con células normales, saludables, en los que todos los cromosomas fueron bien segregados y ninguno se quedó perdido en el medio. Ahora, si comparamos lo que pasa en los ratones silvestres con los ratones modernizados, en los ratones silvestres, que son el modelo neandertal, resulta que hay más o menos el doble de la incidencia de cromosomas perdidos, de cromosomas mal segregados, que en los ratones que tienen los aminoácidos de ser humano moderno. Con solo cambiar esos aminoácidos, se incrementa la fidelidad de la segregación de los cromosomas y se evitan errores cromosómicos 2 veces más que con el sistema neandertalizado. Eso fue un resultado impresionante, la verdad. O sea, parecía entonces que las células madres cerebrales humanas tenían una metafase más prolongada para así tener más tiempo, probablemente esa es la interpretación, para corregir la mayor cantidad posible de errores cromosómicos. Ahora, también quisimos repetir esto con las células ya humanas, no solo del ratón. Y aquí está la comparación. Aquí están células humanas modernas y células neandertalizadas. Y vemos que en las células, de nuevo, las células ya humanas en tejido cerebral humano cometían incluso menos de la mitad de errores cromosómicos que las células que fueron neandertalizadas, en las que los cromosomas fueron cambiados, los aminoácidos fueron cambiados por aminoácidos neandertales. Entonces, resumiendo, tenemos en el tiempo evolutivo entre los neandertales y la aparición de los seres humanos modernos, que fueron más o menos cuando se separaron nuestros ancestros comunes, que fue más o menos hace unos 600,000 años, desde ese tiempo han ocurrido cambios en nuestro genoma y algunos de esos cambios han sido en proteínas importantes para la división celular y para la división celular de las células madre del cerebro. Estos cambios producen una metafase más larga, una fase de preparación de los cromosomas más larga, gracias a que este checkpoint de control está más activo, más vigilante, y con eso se reduce el número de cromosomas perdidos o rezagados en las células de humano moderno.
lo cual es muy interesante. Eso quiere decir que probablemente en nuestro cerebro las células madre cometen menos errores cuando están generando las neuronas de nuestro cerebro que las células madre, por ejemplo, de neandertales o de chimpancés. Y claro, con la importancia que tienen las neuronas, aunque sean pocos errores, cualquier error puede ser negativo. Entonces, la conclusión tentativa de este estudio es que una mitosis menos defectuosa en el desarrollo cerebral de los humanos modernos podría haber sido una ventaja evolutiva para nosotros, no solamente quizás para no extinguirnos, como sí le pasó a los neandertales, pero también, por ejemplo, una posibilidad es que nos haya ayudado a desarrollarnos como humanos modernos y a desarrollar todo lo que nos caracteriza, más allá del nivel al que pudieron llegar los neandertales. Bueno, entonces así llegamos ya al final de la charla. Espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias tienen que ser dadas, por ejemplo, a toda la gente que colaboró en este proyecto, tanto en el Instituto Max Planck en Dresden, como en el Instituto Max Planck en Leipzig, también el Uniklinikum en Dresden, en los servicios técnicos del instituto también, las personas que trabajan en técnica y también en las entidades que financiaron este proyecto. Y con eso les agradezco mucho y quedo atento para preguntas si tienen alguna. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, más bien, doctor Mora, por esta interesante presentación que nos acaba de culminar en este momento. Haciendo una retrospección de toda su presentación, nos inicia hablando acerca de las ciencias fundamentales, que son las que se apoya este tipo de investigación. Habla también acerca de que el costo tiende a ser alto, ¿verdad? No necesariamente se tiene claridad en que va a tener réditos económicos. También nos indica que su aplicación en algunos casos tiende a ser incierta, pero una vez que está consolidada, pues se debe de ver ya como una inversión y no como un gasto. También ahonda bastante sobre las diferencias que se tienen entre los seres humanos modernos y los neandertales. También nos habla de conceptos como la neocorteza, donde se afinca básicamente el razonamiento, el lenguaje y la memoria, básicamente lo que nos hace ser seres humanos. También habla acerca de los organoides y cómo fueron el precursor de la investigación que nos presenta el día de hoy. También habla acerca de que la investigación hace una comparación entre el genoma del humano moderno con el neandertal y nos habla acerca de los experimentos que fueron utilizados justamente pues para llegar a las conclusiones, donde logran determinar de que existen pocos cambios y que son más bien similitudes las que se orientan en esos descubrimientos. También nos habla acerca de que en estos experimentos existen los ratones neandertalizados versus los ratones modernizados para hacer más fácil la comprensión justamente de los procesos de investigación. En rasgos generales, se concluye de que, bueno, estamos como seres humanos modernos más cerca de los neandertales que de los chimpancés y que han habido cambios en el ser humano moderno, lo cual ha dado una ventaja evolutiva y que ha consolidado pues lo que somos ahora como especie. Muchísimas gracias por esa presentación tan detallada. Voy a recordarles a los participantes que hay dos formas para hacer las consultas. Una, mediante el chat que tenemos habilitado en el Zoom, y la segunda, levantando la mano y vamos a ir asignando pues en orden de inicio, ¿verdad? De llegada, el espacio para hacer las consultas. Muy Mientras buen llegan resumen. Muchas las, gracias, Cristian. con todo gusto. Mientras vienen las consultas en el chat, voy a darle el espacio a Kenia para que se refiera al tema recién concluido. Adelante, Kenia. Quizás está en... ya ahora sí. Sí, es que no me dejaban. Bueno, primeramente agradecerle mucho, de verdad, doctor Mora. Hemos leído muchísimo sobre su contribución, ¿verdad? A este
premio Nobel realmente, que como usted mencionó al principio, pues no se construye solo y que eso amerita toda una carrera y un apoyo estatal que lamentablemente, ¿verdad?, en países con menos recursos como el nuestro no tenemos. Aunque usted menciona que es ciencia fundamental y que usted no encuentra para qué sirve lo que usted está haciendo, yo discrepo totalmente. O sea, es fascinante y es muy importante saber cómo homínidos como el neandertal, con todas sus características, se extinguieron, mientras que el Homo sapiens moderno, que no era ni europeo, ¿verdad?, que se originó en África y que emigró hasta Europa, pudo soportar condiciones adversas, ¿verdad? Y tal vez el neandertal, como usted menciona, tampoco se extinguió del todo porque en nuestro ADN pues todavía hay genes de neandertal, ¿verdad? Aunque predomine el Homo sapiens. Mi pregunta va dirigida precisamente hacia si usted ve si esos cambios que analiza la ciencia fundamental a nivel de cerebro, ¿verdad?, como son los cambios en esas divisiones celulares, repercute eventualmente en ese cambio evolutivo, en esa sobrevivencia, pero me interesa mucho sobre todo ver si eso tuvo que influir de alguna manera con un cambio en la perspectiva hacia las redes de apoyo, por ejemplo, que tal vez no había en los neandertales y sí en el Homo sapiens. No sé digamos, qué apreciación tiene usted al respecto. Gracias. Gracias, muy interesante pregunta. Primero, nada más quería aclarar que la utilidad de este tipo de proyectos, yo no digo que no la haya, simplemente que es un poco incierta a veces ciertamente para mucha gente que la ve desde afuera se preguntan por qué gasta uno esa plata, la verdad, que se podría usar en otras cosas, pero por supuesto, ese tipo de curiosidad me parece que es también parte de lo que nos hace seres humanos, ¿no? Que querer estudiar la naturaleza y estudiarnos a los otros sin necesariamente tener que crear algún tipo de tecnología o medicina a partir de eso. Respecto al resto de la pregunta, bueno, la respuesta corta es muy corta, no sé. Simplemente no creo, yo no sé y creo que nadie sabe exactamente qué fue puntualmente o qué cosas fueron puntualmente las que nos dieron una ventaja suficiente como para, primero que todo, no extinguirnos y segundo que todo, pues, desarrollar un tipo de condición y un tipo de identidad tan ligada al razonamiento y a las funciones cerebrales como el lenguaje, la memoria, etcétera, a diferencia de nuestros primos existentes más cercanos, los neandertales. Yo creo que no hay una pregunta definitiva sobre eso. Poco a poco se va armando el rompecabezas cada vez mejor. Desde el punto de vista de esta investigación, yo creo que es muy interesante ver que finalmente puede ser que haya diferencias en las neuronas, tal vez no solo en número, pero quizás muy interesante de esta investigación es que tal vez sea la calidad en algunos casos de las neuronas con menos errores cromosómicos que pudieran tal vez haber jugado algún papel. Algo que les puedo soplar y creo que está bien, ¿no? Creo que nadie me va a castigar por eso, y es que bueno, la investigación sigue y una de las cosas que estamos haciendo precisamente con estos ratones, digamos, los silvestres, que son el modelo neandertal, y los ratones a los cuales les cambié el genoma para que fueran ya, digamos, más parecidos a los seres humanos modernos en estos 6 aminoácidos, están siendo sometidos en estos tiempos, en estas épocas, a tests de funcionamiento cerebral, de test cognitivos, y etcétera. Y queremos ver finalmente si con solo cambiar esos 6 aminoácidos podemos generar algún tipo de cambio en el comportamiento o en la manera de funcionar del cerebro en estos ratones que nos dé alguna pista que nos permita tal vez reconstruir parte de las diferencias que surgieron entre nosotros desde que nos separamos del ancestro común con los neandertales. Yo creo que
hay algo que siempre me ha parecido muy interesante, y es que algo que los paleontólogos y los paleoantropólogos siempre comentan es que el tamaño de los núcleos, de los grupos de los neandertales siempre fue muy pequeño. Fueron grupos muy pequeños y aislados entre sí, con poco intercambio entre ellos, poco intercambio probablemente cultural y también genético. Y al ser grupos tan pequeños, eso también los dejó, digamos, más vulnerables a mutaciones, a cambios en el clima, a enfermedades, etcétera. Ahora uno dice, claro, los grupos humanos fueron más grandes. Lo interesante es preguntarse, bueno, pero ¿por qué los grupos neandertales eran tan pequeños? ¿Qué fue lo que llevó a que tuvieran grupos más vulnerables y que finalmente probablemente se contribuyera a su extinción? Pero mucho más que eso, claro, podemos hablar durante horas sobre posibilidades y diferentes investigaciones, pero al final de cuentas es poco lo que sabemos ya concretamente de por qué se extinguieron y por qué nosotros no. Pero es extremadamente interesante hablar al respecto. Sí, muchas Muchas gracias, doctor Mora. Muchas gracias, Kenia, por la pregunta, el doctor Mara, por esa extensa respuesta que creo que nos deja muy complacidos a todos. Le voy a dar el espacio en este momento también al doctor José Pablo Jiménez para que dirija su consulta, su comentario. Adelante, José Pablo. Gracias, Cristian, y muchísimas gracias, doctor Mora, por la presentación. Fascinante. Y sí, efectivamente uno puede empezar a ver como las implicaciones de lo que está haciendo y de sus resultados, ¿verdad? Y a como corto plazo eso podría tener un impacto significativo, ¿verdad? Bueno, no solo en comprender mejor toda la historia evolutiva, sino también modificar nuestros mismos patrones, ¿verdad? Y la salud humana. De hecho, yo tengo un par de preguntas, y era como viéndolo desde lo que ustedes obtuvieron, bien dándole de vuelta ahí, es si de esos factores, esas mutaciones, esas variaciones que han encontrado, ¿verdad? Entre ADN neandertal y humano, ¿verdad? Que afectan la elongación de la mitosis. Si ese tipo de mutaciones se encuentran en seres humanos hoy en día que tienen aberraciones cromosómicas o que tienen algunos de esos problemas, ¿verdad? De desarrollo neurológico. O sea, si encuentras esa misma como para poder justificar si tal vez por ahí va la función. Esa es una pregunta. Y la otra es, si en el modelo que usted está usando es el ratón silvestre, si en poblaciones naturales también ven que la tasa de aberraciones cromosómicas es mayor que lo que se ve en humanos, ¿verdad? Siento que el modelo sí mantiene eso sería, no sé si me expliqué, ¿no? Bueno, comienzo por la segunda pregunta, que es quizá la más fácil de responder de las dos. No hemos hecho ese experimento con ratones silvestres de campo, solo con ratones de laboratorio. Sin embargo, sabemos que el genoma de los ratones silvestres es igual, más o menos, a grandes rasgos, que el de los ratones de laboratorio. Y bueno, es difícil estandarizar procedimientos de laboratorio de biología celular para animales silvestres. Entonces, quién sabe si es un experimento que se vaya a hacer. Sería interesante, yo pienso. Pero como hay más variabilidad genética en las poblaciones silvestres, sería entonces difícil controlar exactamente. Si encontráramos alguna diferencia, sería difícil decir que la diferencia es solo por esos 6 aminoácidos y si no por otro tipo de variaciones que se encuentran generalmente en poblaciones silvestres cuya variabilidad genética es más alta. Entonces, en realidad por eso también es que a los científicos de laboratorio nos gusta mucho usar animales de laboratorio con poca variabilidad genética, porque sabemos entonces que si hacemos un cambio genómico y vemos alguna diferencia, es muy probable, que alguna diferencia del fenotipo se la podamos endilgar, por decirlo así, al cambio genómico que hicimos y no a alguna variabilidad del background genético de esas especies silvestres. Ahora, la segunda pregunta acerca de si pudiera ser que en enfermedades donde hay errores cromosómicos,
por ejemplo, las aneuploidías, por ejemplo, las trisomías, me imagino que por ahí iba la intención, como la trisomía 21, que todos conocemos, como el síndrome de Down. Si este tipo de mutaciones pudieran estar involucradas, creo que si entendí bien, esa fue la pregunta. Me corregí si no. No, sí, Eh, no lo descarto. Ahora, de la información que tenemos sobre la mayoría de esas aneuploidías o otro tipo de aneuploidías que suceden, por ejemplo, en esquemas de cáncer o otras enfermedades, los errores son mucho más grandes. En el caso de la trisomía, es la pérdida de un cromosoma entero, ¿verdad? Por razones que van más allá de un par de aminoácidos. O sea, ya son errores de segregación en la meiosis, no tanto en la mitosis, pero en la meiosis, en la producción de los gametos, que son errores mucho más grandes. Y dado que estos cambios, estos 6 aminoácidos que son diferentes entre seres humanos modernos y neandertales, no son diferentes en las poblaciones humanas modernas. O sea, prácticamente es casi seguro que, si no todos, pues la enorme mayoría de nosotros tiene esos aminoácidos modernos. Es improbable, es muy poco probable que tengan algo que ver con, con ese tipo de trisomías. Ahora, no se puede descartar nada y quién sabe si tal vez juegan algún tipo de papel pequeño, pero normalmente en el caso, por ejemplo, de cánceres, son problemas mucho más graves de daños genéticos que se multiplican y que hacen que los errores cromosómicos sean muy grandes. Ya son asociados a otro tipo de protectores del genoma, como P53 y otro tipo de genes que están mutados y no tanto los genes estructuralmente básicos de cómo hacer una división celular como estos 3 que les presenté. Resumiendo mi pregunta, mi respuesta demasiado extensa, no lo descarto, pero tampoco me parece probable. muchas gracias. Muchas gracias tanto al doctor Jiménez como al doctor Mora por la intervención. No tenemos más preguntas, entonces voy a pedirles antes de cerrar el periodo de la charla, que le demos, aunque sea de forma virtual, utilizando las reacciones que tenemos en la parte inferior de la pantalla, un fuerte y caluroso aplauso al doctor Mora por esa excelente presentación que tanto pues, ha llamado la atención de los participantes. Doctor Mora, vamos a pasar a la parte final, que es una clausura. Si usted tiene bien acompañarnos, estaremos muy honrados de que se quede para el final de la actividad. Muchas gracias a todos y claro, con mucho gusto. Gracias, muy amable. En este momento entonces pasaríamos ya después de la presentación del doctor Mora a lo que es la culminación de estos 4 intensos días de actividad en el programa doctoral, donde iniciamos el día lunes y estamos concluyendo pues este día casi a las 7 de la noche. Agradecerles a todos por la participación, ¿verdad? Que ha sido bastante copiosa en todas las actividades. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a tener unas breves palabras de un representante estudiantil. Posteriormente vamos a tener pues las palabras de los representantes por universidad de cada uno de las universidades que conforman el programa, y con eso daríamos fin a la actividad número 28 del Seminario Internacional de Doctorado en Ciencias Naturales, que para conocimiento del doctor Mora estamos cumpliendo prácticamente nuestra mayoría de edad, ya casi llegamos a los 18 años de estar en vigencia, y que tratamos de reinventarnos cada vez, y por eso nos complace mucho pues tener una persona como usted que nos dirija unas palabras tan importantes para motivar, no solamente para darnos el conocimiento que nos ha compartido hoy, sino también para motivar a los estudiantes que inician nuevamente sus estudios, en este caso un programa doctoral en este 2023. Le daría el espacio en este momento a la estudiante Kenia Barrantes Jiménez de la Corte 2021, pues para que nos dé sus palabras de cierre y sus apreciaciones con respecto a esta actividad. Adelante, Kenia. Y bueno, buenas noches a todos. Realmente para mí como estudiante es un honor
dar estas palabras de cierre y por supuesto que ser parte de este importantísimo programa. Yo quiero agradecer primeramente a todos los organizadores de esta actividad, ¿verdad? Desde la organización en general, ¿verdad? O al coordinador general del programa, como a los representantes por cada universidad, a todos los profesores, a los asistentes administrativos, porque aunque es una actividad virtual, eventualmente sabemos que esta organización ha involucrado muchísimo trabajo, ¿verdad? Tanto por parte de la calidad científica, ¿verdad? De los expositores, ¿verdad? Muchos han sido profesores o son profesores del programa, así como investigadores invitados, como el caso del doctor Mora, que nos han brindado conferencias realmente muy interesantes en donde se refleja la alta calidad de nuestros científicos latinoamericanos. Por supuesto que todos los participantes, que en su mayoría pues somos estudiantes, ¿verdad? Y hemos podido aprender un año más de la alta calidad de las investigaciones que se desarrollan precisamente en el marco de este programa. Muchas gracias de verdad y esperemos vernos nuevamente el próximo año en el próximo seminario internacional y que ojalá pudiera ser de modalidad presencial. Buenas noches. Muchas gracias, Kenia. Buenas noches. Vamos a ver si Erika Murillo nos puede acompañar. Entiendo que tenía algún problema de conexión. Vamos a ver si ella nos acompaña y nos puede ir unas palabras. Erika, ¿te encuentras por ahí? Estás en silencio. Ahora sí. Ahora sí, me escucho. Perfecto. Muy buenas noches, Adelante. muy buenas noches a todos. De verdad que para mí también ha sido un placer compartir con ustedes a través de la virtualidad, ¿verdad? Estas presentaciones y estas oportunidades de diálogo. Y realmente como representante de la cohorte que inicia este año, me siento muy motivada, de verdad, de ver tanto profesional, tanta persona con esa inquietud, con esa curiosidad, ¿verdad? Con esa búsqueda de mejora que los ha hecho estar aquí, que los ha hecho pues iniciar sus procesos de doctorado. Y bueno, por supuesto ustedes como docentes y como encargados también, ¿verdad? Muy agradecida por el espacio que nos dan para poder iniciar este viaje, esta aventura, ¿verdad? Yo creo que es importantísimo esa motivación que nos llevamos ahora, ¿verdad? Y pues el deseo de poder llegar en algún momento a exponer nuestros trabajos, nuestras futuras investigaciones en espacios como este y también ver que hay muchas posibilidades, ¿verdad? De trabajo afuera, de colaboraciones internacionales que por supuesto van a enriquecer nuestra formación, nuestro trabajo y también lo que podemos dar a nuestro país que tanto amamos. Yo creo que en nombre de todos, ¿verdad? Me llevo mucha alegría, mucho compromiso también. Y como ustedes dijeron, ¿verdad? El hecho de asumir el reto, la responsabilidad y la disciplina de lo que viene, tanto en este año, en este semestre que comenzamos, como en los 4 años restantes. Un placer. Muchas gracias, Erika. Muy amable por sus palabras. Le doy el pase. Bueno, antes que nada, disculpar al doctor Giovanni Sáenz Arce, quien era el coordinador anterior y que nos ha acompañado durante toda la actividad. Tuvo una situación de última hora y no nos pudo acompañar en el resto de la tarde, pero él envía sus saludos y sus mejores deseos para los estudiantes que están activos y que son parte del programa, y por supuesto para los nuevos estudiantes que ingresan a la Corte 2023. De parte de él, pues los mejores éxitos y que sigan adelante. Le doy el pase en este momento al actual coordinador general del programa, al doctor David Valverde, quien es también el representante institucional de la Universidad Nacional Estatal a Distancia acá en Costa Rica. Adelante, David. Gracias, Cris. Gracias, doctor Mora. Espectacular conferencia. Bueno, a mí me gustaría iniciar enmarcando esta clausura, recordando que hoy celebramos el Día Mundial de Educación Ambiental, ¿verdad? Entonces, sí, un especial reconocimiento también al doctor Moreira, que es especialista en el tema. Básicamente, para cerrar, he hecho un resumen de las actividades que realizamos durante estos 4 días intensos, ¿verdad? Cerca de las 7 de la noche, ya por cerrar.
Hemos realizado 8 conferencias magistrales con invitados muy especiales, ¿verdad? Desde Alemania, Canadá, Italia y Costa Rica. Todas las charlas enmarcadas dentro de nuestros 4 énfasis, ¿verdad? Lo cual es muy rico ver estas charlas porque vemos la transversalidad que hay entre las áreas. Hubieron 11 presentaciones de avances de informes, 5 sesiones en total entre coordinación con los coordinadores de CGA y coordinadores de los énfasis, 5 exámenes de especialidad, 3 predefensas. Realizamos una divulgación de 4 entrevistas, una por énfasis, donde participaron coordinadores de énfasis y estudiantes. 6 inducciones para los estudiantes, ¿verdad? Entre inducciones y charlas para la Corte 2023. Una sesión especial académico-científica relacionada a la parte de preparación de artículos científicos, pensando en nuestros estudiantes también, ¿verdad? Que están iniciando, están en estos procesos. Una defensa de tesis llegando a 103 estudiantes que presentan su tesis de forma exitosa, 24 estudiantes nuevos, ¿verdad? De la Corte 2023 para tener un total ahorita de 88 estudiantes activos. Creo que a una semana de celebrar los 18 años que tenemos en la creación del programa, ha sido un seminario muy rico, ¿verdad? Con mucha dinámica. Y de mi parte solamente quiero agradecer a todos estos académicos que estuvieron en los tribunales ayudándonos, de todas las universidades hermanas, a los encargados de los énfasis, a mis 3 colegas, Víctor, Cristian, Víctor y Giovanni, ¿verdad? Por supuesto. Jamás dejar de lado a las compañeras que siempre nos están asistiendo, Viviana, Joana, Susana, Ana, Marilyn, a los otros entes que no vemos, que nos dan asistencia, como el BICOM y Onda UNED, que nos estuvieron ayudando a cubrir todo este evento. Y por supuesto, todos los estudiantes que están aquí a esta hora conectados, muchísimas gracias. Espero que de verdad, de corazón, que el seminario les haya servido mucho para la Corte 2021, ¿verdad? A seguir generando, obteniendo conocimiento científico, a tener esa curiosidad científica, la llamo yo, y a la Corte 2021, ¿verdad? Que les esperan muy buenos momentos y que estamos a su servicio. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Gracias, Cris. Gracias a usted, David, por ese recuento tan importante que nos hace efectivamente darnos cuenta que el programa es un programa importante y que los que recién eligen esta opción académica, pues eligieron bien. Le doy el espacio al doctor Víctor Granados Fernández, quien es el representante institucional por parte de la Universidad Nacional. Sí, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos, al doctor Mora, muchas gracias por acompañarnos, aunque sea un poquito tarde en su casa. Les agradezco a todos los asistentes, a los estudiantes que han estado con nosotros toda la semana. Quizás no quiero repetir las palabras de David, pero sí les esperamos con ansias sus avances de investigación todo el tiempo. Y esperamos que sigan adelante con su proyecto doctoral y que seamos una guía para ustedes. Al final estamos para eso, para ayudarlos en sus trámites, para conseguir las cosas que sean necesarias, recursos, profesores, para hacer las conexiones que sean necesarias, que estén a nuestro alcance. Entonces, pues, brindarles una mano, extender la mano a ustedes para que nos contacten, hablen con nosotros cuando hay cualquier problemática, ya sea a veces científica, a veces quizás un poco hasta personal. Sabemos que pues quienes hacen los doctorados pues son personas, no son máquinas, entonces estamos con ustedes por un largo periodo de tiempo y situaciones se presentan, entonces pues acá estamos para brindarles ayuda y ser un poquito de guía con alguna experiencia un poquito más alargada y entonces pues esperamos que les vaya muy, muy bien y para eso estamos, para servir. Muchas gracias, Víctor, por recordarnos ese carácter humano que debe tener un programa doctoral de tan alta calidad como lo es este. Muy amable por sus palabras. Para concluir, quisiera yo pues referirme brevemente, sin repetir lo que los compañeros han dicho,
No es casualidad de que hoy, 26 de enero, es que celebremos el Día Mundial de la Educación Ambiental, estemos concluyendo justamente un seminario internacional de doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo. Hay que recordar de que allá por el año 1972 se dieron los primeros pasos que fundamentaron lo que es la educación ambiental, donde la Conferencia de las Naciones Unidas pues cimenta las bases de lo que es la educación ambiental. Más adelante, años después, allá en Belgrado, pues se establecen las metas, los objetivos, los principios que son los que dan la fundamentación básica a lo que es la educación ambiental y que más adelante sirve de cimiento no solamente para la educación para el desarrollo sostenible, sino para lo que es el concepto de desarrollo sostenible que justamente amalgama la actividad que estamos haciendo el día de hoy. Es importante recordar de que tanto el desarrollo sostenible como la educación con ese objetivo, lo que pretende es cambiar ese paradigma que tenemos de que los recursos son inagotables y hacernos entender ese frágil equilibrio que tenemos entre el entorno y nosotros como seres humanos. No es coincidencia tampoco que tuviéramos dos charlas que nos hablan acerca del cerebro, una más desde el proceso de infancia y otro más desde nuestros antepasados, pero ambos llegan a conclusiones muy importantes. Bueno, nosotros somos los que tenemos esa capacidad de raciocinio y todo lo que sucede en nuestro alrededor y en este planeta pues surge porque nosotros así lo decidimos. Entonces es importante tener en cuenta de que estos elementos son propios de nosotros como seres humanos y somos nosotros quienes podemos interferir en esa catástrofe que está sucediendo con los recursos naturales o podemos continuar hacia una extinción prácticamente segura. Quisiera agradecer nuevamente a todos los participantes, agradecer especialmente al doctor Mora porque sé que es bastante tarde y ha tenido la gentileza de acompañarnos. Quisiera cerrar ya esta actividad pidiéndoles para la posteridad, ya que estamos cumpliendo estos 18 años, de que enciendan sus cámaras un momentito pues para tomar una foto, aunque sea una foto a la distancia, que recuerde este momento y que cuando ya ustedes estén graduados vuelvan a ver hacia atrás y digan, que pasé ese estado tan difícil, pero lo pasé. Eso es lo que van a recordar ustedes, las cosas buenas, y van a dejar de malo todos esos procesos complicados. Entonces, no sé, Víctor, si usted me ayuda con la foto, traten de poner su mejor cara, yo sé que es un poco tarde ya, pero es importante siempre mantener ese positivismo y demostrarlo a los demás. Adelante, Víctor, usted cuenta hasta 3. 1, 2, 3. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Démonos un aplauso porque ha sido una jornada bastante extensa y creo que nos lo merecemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición de esta actividad. Esperamos contar con el doctor Mora en diferentes actividades que vamos a tener. Y adelante, muchachos. Esto está por empezar y va a ser un camino muy bonito. Mucha Muchas suerte gracias a a todos todos. los doctorantes y les deseo muchos éxitos en sus respectivos proyectos. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Muchas gracias. Que Buenas noches, descansen. hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a parar la grabación, ¿verdad?